es el punto de partida de nuestra estrategia metodológica. Y cuando decimos la pregunta como punto de partida, nos referimos a una pregunta que está en el corazón de nuestra apuesta, en cuanto ella es la síntesis de los aprendizajes que se realizan en el programa Ondas. La pregunta es el lugar que nos lleva a un aprendizaje situado, que hace real el aprendizaje colaborativo del grupo, que expresa la realidad del aprendizaje problematizador en cuanto es el momento en el cual el niño, la niña y el joven construyen su realidad a través de las preguntas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una orellana? Un implemento para bajar llantas de los carros. ¿Qué se puede hacer para salvar los ríos en el momento que se están secando? ¿Para qué sirve un cactus? Yo quisiera saber más sobre la vida de los caracoles. ¿Los caracoles se comen? ¿Cómo se pueden salvar las iguanas? Yo quiero saber cuáles son los derechos del niño. Los niños no les da pena hacerse preguntas, no les da pena curiosear, no les da pena Pero retar. es también el aprendizaje por indagación, en cuanto permite constituir y hacer posible lo que hemos denominado la negociación cultural. Por eso, para nosotros, la pregunta no es simplemente algo que usamos para que sea trabajado por los niños, las niñas y los jóvenes. Es la manera como el aprendizaje situado nos coloca en el horizonte del niño, la niña y el joven, y nos plantea no solo su mundo, su contexto problematizado, sino que nos coloca ya inmediatamente sobre lo que es su mundo particular, su mundo de individuación en el cual él construye el mundo. Por eso para nosotros la capacidad de preguntarse, de realizar la pregunta, de forjarla, de tenerla como punto de partida, es la capacidad de convertir la curiosidad tan propia de los niños para convertirla en un mundo por el cual él va a dinamizar su ser crítico frente al mundo. Por eso pudiéramos decir que en la pregunta recogemos nosotros de la tradición pedagógica latinoamericana y en la tradición de Paulo Freire, en la dinámica de la educación popular, la capacidad de transformar el mundo a través del lenguaje. Y al transformar el mundo a través del lenguaje, el niño, la niña y el joven, al plantearse esta pregunta, le da forma a la diversidad. Muchas preguntas llegan, muchas preguntas del sentido común van a ser recogidas, pero son recogidas desde la historia individual, pero colocadas en el horizonte del grupo. Por eso cuando nosotros hacemos tanto énfasis en qué es lo que hace en la propuesta de Ondas a la estrategia en este horizonte, podemos decir que el horizonte de la estrategia de Ondas está planteada en lo que pudiéramos llamar la pregunta que construye el mundo. Y la pregunta que construye el mundo y problematiza el mundo. En ese sentido, para nosotros la pregunta es una problematización a las explicaciones, al sentido común, a la elaboración ingenua. Y es pasar de esa conciencia ingenua a una conciencia crítica, a una conciencia en la cual al preguntarse por el mundo significa no solo la interpelación de ese mundo, sino la capacidad de explicárselo, de dar cuenta de él y de dar cuenta de él para transformarlo, para construir otros mundos posibles. Por eso, en el programa Ondas, la pregunta no es individual. La pregunta tiene un origen individual, pero se procesa y se desarrolla en el trabajo de grupo. Por eso para nosotros el grupo es el que elabora la pregunta. En el grupo es el lugar en el cual se procesan las preguntas. Por eso nosotros reconocemos que también, en coherencia con las metodologías que se han desarrollado en la tradición cultural del diálogo de saberes y la negociación cultural en América Latina, en la tradición de la pedagogía latinoamericana, nosotros reconocemos que no hay un camino único para la pregunta, que hay múltiples lugares de la pregunta. Por eso creemos que aquel que se coloca en un horizonte de querer hacer el proceso del programa Ondas y de
desarrollar más de fondo lo que nosotros planteamos de la investigación como estrategia pedagógica, tiene que reconocer que existen múltiples caminos para llegar a la pregunta. Por ejemplo, podemos partir de las preguntas libres, esas que se hacen los niños, las niñas, los jóvenes en su vida cotidiana, pero podemos también partir de preguntas que se dan a partir de un tema generador que ha sido construido por la experiencia cultural la cual ellos vienen y en las cuales están insertos. Pero también podemos construir preguntas a partir de juegos en donde los niños y las niñas le apuestan a construir sus dudas sobre un tema específico o los elementos que más los preocupan e intentan hacer una elaboración desde ella. También podemos hacer preguntas desde las líneas temáticas. El programa ha desarrollado reconociendo las vocaciones regionales y reconociendo en esas vocaciones regionales problematizaciones de los entornos específicos en las que viven los niños, las niñas y los jóvenes, reconocen unas líneas temáticas de profundización. En ese sentido, los niños, las niñas, allí pueden colocarse escenarios de futuro. Esos escenarios de futuro les permiten a ellos construir de otra manera las alternativas de cambio, es colocar en el horizonte de su vida el cambio. Por eso la pregunta, a la vez que construye estos escenarios, trabaja y elabora no solo textos escritos, trabaja textos gráficos, permite la reelaboración y el procesamiento, la codificación y decodificación de imágenes. A través de esa decodificación de imágenes es factible llegar a construir de otra manera la pregunta. Es posible hacer juegos de roles, es posible apostarle a esos roles para que el niño, la niña y el joven encuentren un camino y un camino que les permita hacer posible que es de otra manera como se transforma el mundo. Es decir, para nosotros la pregunta es la capacidad de interrogar al mundo y de interrogar al mundo para construir respuestas que transformen ese mundo que les tocó. Por eso, para nosotros, el comienzo de la pedagogía crítica está en la capacidad de los niños, las niñas y los jóvenes de hacerse las preguntas. Y aquí hay que hacer un llamado a los maestros, a las maestras, a los asesores, y es un llamado para que no interfieran en las preguntas de los niños, para que acompañen las preguntas, las maneras de hacerlas, respeten sus maneras de hacerlas, porque vamos a vivir un proceso. Por eso, esas preguntas que nosotros tomamos en el programa Ondas, luego van a ser recuperadas para convertirla en preguntas de investigación. Pasar de la pregunta ingenua, de la pregunta de aquello que quiere transformar, de aquello que le permite ordenar el mundo, porque la pregunta tiene esa función. La pregunta ordena el mundo y busca una ordenación del mundo desde el horizonte y desde los imaginarios de los niños, las niñas y los jóvenes, y por eso nos parece tan importante poder lograr ese sentido.